En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros en esta noche, para que esta catequesis que nos proponemos realizar en torno a la figura de San José como hombre de la esperanza, resulte para nosotros iluminadora, nos dé la sabiduría necesaria y la fortaleza para esperar. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces a comenzar una serie de catequesis en torno a la figura de San José, aprovechando esta invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a pensar en este año de modo particular en la figura de San José. Y hoy quisiera invitarlos a pensar en esa figura de José como hombre de la esperanza. Pero para eso, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es comprender lo que la esperanza misma significa. Hay que tener en cuenta que la esperanza es una virtud teologal. ¿La virtud es qué? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Es decir, la capacidad de elegir el bien y evitar el mal. La virtud me lleva a dar lo mejor de mí mismo, a elegir lo que es correcto. Cuando decimos que la virtud es teologal, estamos haciendo referencia directamente a Dios. Teo es Dios en griego. La virtud teologal es la que viene de Dios. Acuérdense que también existen virtudes cardinales y también virtudes humanas. Dentro de las virtudes humanas salen las 4 cardinales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Pero las virtudes teologales tienen como origen, como motivo, como objeto, Dios mismo, la Trinidad misma. Esas virtudes teologales son las que vienen de Dios, son infundidas por Dios en el alma de todos nosotros para hacernos capaces de obrar como hijos suyos. Es decir, nos da las facultades necesarias para obrar como hijos suyos. Las virtudes teologales son 3. La fe, que tiene como símbolo la cruz. La esperanza, que tiene como símbolo el ancla. Y la caridad, que tiene como símbolo el amor, el corazón. Esa virtud de la esperanza nos tiene que hacer pensar a nosotros en lo que la esperanza misma significa. Vemos con esta primera figura la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículos del 19 al 20, nos define la esperanza como el ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta más allá del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús. Pensemos en el ancla que es utilizada para que los barcos grandes o pequeños no se vayan en medio del mar o en medio de los ríos. Entonces el ancla es la que mantiene la firmeza. Y por eso la carta a los Hebreos la presenta como el ancla del alma. En segundo lugar, por la esperanza aspiramos al reino de Dios y a la vida eterna. La esperanza nos mueve a esa aspiración, aspirar a la vida futura. Por la esperanza, en tercer lugar, ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios. Esperamos en lo que Dios nos ha prometido. En cuarto lugar, por la esperanza nos apoyamos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos suscita a cada uno de nosotros. Ahí, en eso, apoyamos nuestra esperanza. En quinto lugar, la esperanza nos procura el gozo en las dificultades, el gozo en las pruebas mismas. Por eso dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, con la alegría de la esperanza y constantes en la tribulación. En sexto lugar, la esperanza nos protege del desaliento.
nos ayuda a vencer la melancolía, la angustia que se nos puede generar. Y por eso la esperanza nos sostiene en todo desfallecimiento de aquellas circunstancias dolorosas y difíciles que tenemos que pasar. Por otra parte, la esperanza también nos arma, nos protege en este combate de la salvación. Combatan el buen combate de la salvación, es lo que San Pablo nos dice. Finalmente, la esperanza nos lleva a llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero. Esa es la fuerza de la esperanza. Por eso, con la esperanza nosotros tenemos que darnos cuenta que no estamos solos, que no somos abatidos por las pruebas, que no nos dejamos desalentar en medio de las vicisitudes que se nos puedan presentar. Esperamos en las promesas de Dios. Esa viene siendo propiamente la esperanza. Entonces, concentrados en esa figura, podemos descubrir cómo José es hombre de esperanza. Y yo les quisiera proponer como 5 grandes temas en torno a esa figura de José como hombre de esperanza. Primero, José que esperó como un judío bueno. Segundo, Jesús que esperó con María el nacimiento de su hijo. En tercer lugar, Jesús que esperó exiliado en Egipto. En cuarto lugar, Jesús que esperó en su nueva vida en Nazaret una vez que volvió de Egipto. Y finalmente, José que esperó en la resurrección, el momento mismo de la muerte. Miremos este primero. José que esperó como un judío bueno. José era judío, él hacía parte del pueblo judío. Por eso, primero conoce las promesas de Dios, está esperando en ella, espera en lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Leamos el libro del Génesis en el capítulo 22, cuando Dios le promete a Abraham, haré de ti una gran nación. Mira las estrellas del cielo y así será tu descendencia. Es decir, la promesa es del pueblo elegido por Dios. José hace parte de ese pueblo que Dios ha elegido, el pueblo de Abraham. En segundo lugar, en las Escrituras, José descubre el sentido de la ley, que no era otra cosa que hacer la voluntad del Padre, y así se lo enseñó él al niño. José, como buen judío, estaba presente cada semana, los sábados, en la sinagoga. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. Cada semana el niño estaba Jesús estaba en la sinagoga. Eso hacía parte del judío piadoso, del judío cumplidor de la ley. En tercer lugar, como hijo de Abraham, hace parte de una familia. Él es heredero de una promesa. Él es heredero de la promesa de Dios a Israel. Y ahí tenemos que tener en cuenta nosotros la genealogía de Jesús. Aparece la genealogía de Jesús en 2 ocasiones, en Mateo y en Lucas. En Mateo está en el capítulo 1, versículo del 1 al 16, y en Lucas está en el capítulo 3, versículo del 23 al 28. La genealogía de Mateo va en orden descendente, empieza en Abraham y termina en Jesús. ¿Por qué esa importancia de que sea así? Porque acuérdense que Mateo está escrito sobre todo para el pueblo de Israel. Y entonces la promesa empieza en Abraham. Entonces el autor sagrado va mostrando cómo desde Abraham se llega hasta Jesús. En cambio, la genealogía en Lucas va de modo ascendente. Empieza en Jesús, que es hijo de José, José que es hijo de Jacob, etcétera. Luego llega Abraham y luego dice quién era Abraham, que era hijo de no sé quién, y luego llega hasta Adán, que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Lucas escribe para los griegos. Por consiguiente, no se podía quedar solamente concentrado en la figura, digámoslo así, de Abraham. Tenía que ir más allá para poder involucrar así a todos los humanos, así no fueran descendientes de Abraham, porque ya con Cristo ya sabemos que se supera esa figura limítrofe, digámoslo así, del pueblo. Estas genealogías o esta participación de José en ese pueblo de Abraham marca la figura de José dentro de Israel y dentro de su historia. José pertenece a la tribu de Judá. Ahí viene esa fuerza. José hace parte de la descendencia de David. José cumple con las obligaciones que ese pueblo tiene como buen judío. Lo vemos en 2 ocasiones en el Evangelio que nos lo presentan en el templo. Primero, en la presentación del Señor y en la purificación,
que ellos tienen cuando el niño nace, aunque esa purificación solamente obligaba a la mamá, pero ahí está él acompañando a esa mamá en la purificación. Y luego, en segundo lugar, aparece para las fiestas. Acuérdense, cuando el niño Jesús se pierde, en medio de los doctores de la ley estaban celebrando esa fiesta pascual. Lucas, en el capítulo 2, versículo 41, lo advierte, es que sus padres iban todos los años a Jerusalén a las fiestas de Pascua. O sea, él cumple con esa tarea que Dios le ha puesto, cumple con esas tareas, digámoslo así, de corte espiritual y religioso. Pero además también cumple con las fiestas, perdón, con las obligaciones religiosas. Particularmente pensemos en lo que significa la circuncisión. La circuncisión es un deber religioso del padre judío frente a su hijo. Y José con ese rito ejercita su paternidad frente a Jesús. Y al hacer la circuncisión le pone el nombre a Jesús. O sea que es un gesto donde José está cumpliendo con una de las tareas que él tiene que responder. Y es a José al que el ángel le reveló el significado del nombre al instante de la anunciación. Y por eso, al José imponerle un nombre a Jesús, le está declarando, digámoslo así, de modo legal, la paternidad que tiene sobre Jesús. Entonces es una figura muy importante. José era un judío cumplidor, hacía lo que le correspondía. Y por eso el Evangelio de Mateo lo presenta como justo. Fíjese que es una figura muy bonita. Mateo 1:19 dice, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. La justicia de José es la justicia del hombre bueno, cumplidor de aquello que Dios le está pidiendo. Ahí vemos nosotros entonces unos rasgos generales de José como un judío bueno, como un judío justo, como un judío cumplidor de la ley. En segundo lugar, José esperó con María el nacimiento de Jesús. Miremos lo que significó esa realidad para José. Una vez que José sabe que María está en embarazo, la repudia en secreto, dice la Escritura. Pero en esa noche José duerme y el ángel le revela lo que está pasando y le pone la tarea. Y entonces el texto dice que José se levantó e hizo lo que le mandó el ángel. Pensemos entonces lo que significó ese momento desde que José dijo sí, es decir, que acoge, es el fiat de José, hace lo que le manda el ángel, hasta el momento en que él tiene que huir con María a Egipto. Es un momento muy particular, que ya empieza a tener una serie de circunstancias especiales. Él acoge lo que Dios le manda, no temas tomar a María. Y al mismo tiempo asume las obligaciones que de eso se desprende. La primera obligación que le resulta es el censo. Acuérdese entonces que el emperador mandó hacer un censo. Y José empieza entonces a cumplir con su tarea. Tiene que salir hacia Belén por el censo. Cumplir con las tareas que el censo le estaba imponiendo. ¿Qué sentido tiene ese censo? Podría preguntarse uno, pues, ¿qué sentido tiene que tengan que ir o qué particularidad tiene? Fue un dato histórico. Fíjense que hay una cosa muy especial y los padres de la iglesia la traen y es descubrir cómo ya Jesús queda registrado dentro de la historia de los hombres. En el censo ya se hace una inscripción, digámoslo así, dentro de la realidad humana. ¿Para qué? Para santificar al hombre mismo. Y José y María están ahí, en esa tarea, cumpliendo con ese deber. En segundo lugar, en medio de esa circunstancia, se da el nacimiento. Fíjese usted, José fue testigo ocular del nacimiento. Esperó con María ese nacimiento. ¿Cuántos momentos de zozobra, de angustia, en esas condiciones tan difíciles que nosotros todos conocemos por la Sagrada Escritura? Cuando José no encuentra un albergue digno para su esposa que está a punto de dar a luz. El Evangelio mismo de Lucas en el capítulo 2 nos lo narra.
Y sucedió que mientras ellos estaban allí en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Fíjese usted, desde el principio empieza una circunstancia particular, dolorosa, no solo para Jesús, sino también para José y para María. Tener que ver a su hijo nacer en un pesebre, condición bastante particular. Pero él ahí era cumplidor de la promesa, no está reclamándole a Dios. Esta tarea que me pusiste, esta mujer que me diste, pero ¿cómo que este es hijo de Dios y yo estoy aquí pasando estas afugias? Pero mire qué dificultad. En silencio hace su tarea y la cumple con alegría. Y en esa espera del nacimiento de Jesús y en ese nacimiento especial aparecen dos realidades que José seguramente mira con asombro. La primera, la adoración de los pastores. Y la segunda, la adoración de los magos que vienen de Oriente. ¿Qué podía estar pasando en el corazón de José? No sabemos. Pero él veía que estaba haciendo la tarea, estaba cumpliendo con lo que Dios le había propuesto. Segundo momento, Jesús que espera con María el nacimiento de Jesús. Tercer momento, el exilio. Porque el exilio marca un momento muy particular. Démonos cuenta qué recorrido se hizo. Primero, el anuncio a María fue en Nazaret. Eso nos lo narra el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 26. Luego, ellos van a Belén. Luego, según Lucas, ellos se dirigen al templo a presentar al niño, o sea que fueron a Jerusalén. Luego, según Mateo, ellos se retiran a Egipto. Y finalmente, de Egipto salió a Judea, pero en el camino resuelve irse a la región de Galilea, a Nazaret. O sea, vemos que hay todo un recorrido por una serie de dificultades que se le van presentando. Démonos cuenta que según el texto de Mateo, antes de este regreso a Galilea, hay que ubicar una situación muy particular. Cuando los magos se retiraron por otro camino, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Herodes se había enterado del asunto porque los magos, acuérdense ustedes, habían ido donde Herodes a decirle: ha nacido un nuevo rey, entonces vinimos a adorarlo, ¿dónde está? Y eso descompuso a Herodes, que sintió perder su autoridad, su poder de rey, y por consiguiente, él mismo, engañando a los magos, les dijo: apenas lo encuentren, vengan y me dicen para ir yo también a adorarlo. Pero los magos también tuvieron una revelación advirtiéndoles que salieran por otro camino, y a José viene otro y le dice: váyase. Entonces José estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes. Eso nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículo 14. ¿Qué pasó ahí? 2, 3, 4 años pudo haber estado él allá. ¿Cuántas circunstancias pudo haber vivido José en Egipto? Piensen ustedes lo que significa ser extranjero. José no era un hombre de mucho mundo, no era como San Pablo, que San Pablo había sido un hombre preparado. San Pablo había tenido seguramente posibilidad de viajar por muchas partes, tan así que cuando San Pablo se convirtió, lo primero que hizo fue irse para Arabia, donde el rey Aretas, a contarle lo que estaba viviendo y con qué facilidad San Pablo se mueve por Grecia y después termina hasta en España. O sea, San Pablo tiene otro mundo. El pobre José, ¿qué mundo iba a tener? Un hombre artesano, un hombre campesino, un hombre carpintero, con su carpintería en un mismo pueblo donde seguramente había nacido y donde se había criado, donde esperaba morirse. Tener que estar en un lugar extranjero es una realidad muy particular. Pero allí José se vuelve en custodio de la Sagrada Familia. No hace reclamos, no pregunta dónde está Dios, por qué me abandonó, por qué me botó al exilio, sabiendo lo que el exilio significa. Recordarán ustedes, por ejemplo, la experiencia que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Primero llegaron como huéspedes invitados, honrados porque uno de ellos era el vicefaraón, pero después, a medida que el pueblo fue creciendo, se fue volviendo gravoso hasta se volvieron esclavos.
Más adelante, después el pueblo termina exiliado en Babilonia por culpa de su abandono de Dios y porque se les olvidó quién los había rescatado y lo que significaba vivir en Babilonia en medio del exilio. Y lo que significa el exilio, el ustedes que haya tenido que vivir en un país extranjero, así viva legalmente, siempre será extranjero. Nada le pertenece, nada es de su cultura. Usted siempre, siempre, viviendo en un país extranjero, se siente extranjero. Allá está. Pues ¿cómo les iría de mal que apenas muere Herodes, entonces se regresan para su tierra? Es una experiencia muy fuerte. Sobre todo piense usted que mientras ellos están en Egipto, pues José no puede cumplir con sus obligaciones. Y ya habíamos hablado ahorita las obligaciones que como judío tenía de poder participar de las celebraciones religiosas del pueblo de Israel, de que cada Pascua asistían al templo, pues durante el tiempo que estuvieron en Egipto esas cosas no pudieron hacerse, de manera que se sentían seguramente angustiados por esa realidad, se sentían en el terreno ajeno, se sentían exiliados, privados del templo y del culto, completamente abandonados en Dios, como al punto de sumirse en un desaliento mortal, como lo vivió el pueblo cuando fue deportado a Babilonia y nos lo cuentan los profetas. Pero luego que termina el exilio, ellos se regresan. De regreso, el ángel le advierte que tiene que cambiar de camino y por eso termina viviendo en Nazaret. Y esta experiencia en Nazaret es una experiencia muy, muy significativa, porque representa todo lo que es la vida oculta de Jesús. Representa la experiencia de Jesús en preparación a su tarea como Mesías. Y ahí José tuvo unas tareas muy importantes que los evangelios no nos relatan porque simplemente nos dice que el niño vivía sujeto a ellos y que el niño iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia. ¿Qué está aprendiendo? Démonos cuenta que el papá en el pueblo judío tiene unas obligaciones distintas a la mamá. El papá era el que le enseñaba al niño el arte que el papá sabía. Lo normal era que el niño aprendiera el oficio del padre. O sea que José era carpintero, eso nos lo dicen los textos, pues el niño tuvo que aprender el oficio de su papá. No por una cosa rara y mágica, no, era lo que el papá sabía hacer y por consiguiente esa era la tarea que el niño tuvo que hacer. En segundo lugar, la tarea del papá era enseñarle al niño la religión. Los hombres eran los únicos que leían. ¿Y para qué aprendían a leer? Para poder leer las escrituras en la sinagoga. Y esa tarea de la preocupación por la lectura y luego llegar a una fiesta que los judíos llaman el Bar Mitzvah, es el momento en el que el niño adolescente, o sea, ya convertido en hombre, va y lee un texto de la Sagrada Escritura en hebreo. Esa tarea le corresponde al papá. O sea que José está en esa tarea. José está en la tarea de enseñarle a Jesús todas las cosas propias de la vida de una familia, en su relación con los demás, en aquellas situaciones cotidianas de la vida. Por eso es una figura muy importante este momento de la vida oculta de Jesús. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se forma como persona, a tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios, a tratar de descubrir cuál era la misión que él tenía que realizar, a tratar de descubrir cuáles eran sus responsabilidades frente a la sociedad, frente a la religión y obviamente frente a Dios. Y ahí está José, haciendo su tarea sin alalacas, sin alarmas, sin escándalos, cumpliendo con su tarea. ¿Por qué? Porque José era un judío bueno, porque José era un judío justo que esperaba en su promesa, que esperaba en Israel, y eso es lo que el niño al lado de Jesús fue aprendiendo. Vuelvo y lo repito, Lucas 2:52, es que el niño iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia, en la familia que con José María había conformado. Entonces, esa vida oculta de Jesús es al mismo tiempo un momento particular, porque es una invitación también nuestra a vivir la experiencia de Nazaret, la experiencia de la vida simple, la experiencia de la vida oculta,
Aquí Jesús no está hablando, Jesús no está enseñando, Jesús no está haciendo milagros, Jesús no está mostrando su mesianidad. Jesús está viviendo la experiencia de la vida oculta, que es lo que quizás más nos puede reflejar la figura de San José, sobre todo en un momento en el que vivimos con tantas afugias, con tantos afanes, con tantas preocupaciones. Pensar en esa experiencia que José le transmite al niño es una realidad bastante significativa para nosotros. Pero viene la última figura que yo quiero presentarles en esta noche en torno a José como hombre de esperanza, y es que José esperó en la resurrección. No aparece en el Evangelio la muerte de José, pero sí aparece en la tradición. La tradición nos narra cómo José experimenta la muerte estando Jesús adolescente. ¿Y por qué José se convierte para el pueblo cristiano desde siempre en patrono de la buena muerte? Porque José muere en medio de Jesús y de María. Dígame, ¿qué más quisiera uno que poder morir en medio de Jesús y de María? De hecho, hay una jaculatoria que yo me sé desde niño que dice: Jesús, José y María, sed mi compañía en mi última agonía. ¿Por qué? Porque es la experiencia que José mismo vive de la muerte. Pero esa experiencia de muerte está marcada por la experiencia de la resurrección. Los judíos esperaban en la resurrección, no la comprendían, pero esperaban en ella. Recordarán ustedes ese pasaje de la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Marta, acuérdense que Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro, que eran hermanos y vivían en Betania. Enfermó Lázaro y Marta mandó llamar a Jesús. Jesús no recurrió inmediatamente. Pasados unos días, Jesús fue donde ellos. Apenas llegó, Marta le advierte: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le contestó a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta inmediatamente le dice: yo ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Eso lo encontramos en el capítulo 11 de Juan. Esa expresión de Marta nos indica la experiencia que el pueblo judío tenía de la resurrección. Ellos esperaban en la resurrección el último día. No sabían cómo era, pero esperaban en eso. José está en esa espera. Cuando José experimenta la muerte, José también está en esa espera de la resurrección. Ahora bien, cuando José muere, ¿a dónde va? Sería una pregunta que nosotros nos podríamos hacer. José no va al cielo, José va al seno de Abraham, porque el cielo todavía no está abierto. Recordarán ustedes en las catequesis que tuvimos sobre el credo, cuando hablábamos de la expresión descendió a los infiernos, que significa descender a lo que se llama el seno de Abraham. Ustedes recuerdan aquella parábola que Jesús hizo con el rico que banqueteaba espléndidamente y a la puerta estaba un pobre que se llamaba Lázaro. Ambos murieron, el rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. El Lázaro nunca abre la boca en la parábola, pero el rico sí. Y el rico entonces le pide a Abraham que le permita a Lázaro bajar donde él a mojarle al menos la lengua con un poquito de la saliva. Y Abraham le dice que no, que entre ellos y entre ustedes y nosotros hay un abismo enorme. Entonces después al menos déjalo que vaya donde los hermanos y que les diga que no hagan eso para que no vengan aquí. Y entonces, a ver, nuestro padre Abraham le contesta: pues ellos tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen, porque si no le hacen caso a los profetas, no van a hacer caso aunque resucite un muerto. Esa parábola nos da a conocer lo que significaba esa figura del seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo desciende a la muerte, cuando dice el credo que descendió a los infiernos, o sea, antes de la resurrección, desciende a ese lugar, desciendes a ese lugar donde están los justos, empezando por José, donde están los patriarcas, donde está nuestro padre Abraham, Moisés, los santos de todo el Antiguo Testamento, están ahí en esa espera. Porque Jesús desciende como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Eso es lo que nos enseña el catecismo. De ahí que esa figura es una figura que
que nosotros la profesamos en la fe. Él resucitó de entre los muertos. Y con la resurrección, hasta los muertos, hasta ellos fue anunciada la buena nueva. Eso nos lo manifiesta el catecismo, haciendo eco de lo que del apóstol San Pedro, de lo que el apóstol San Pedro está manifestando. De manera que San José significa o nos da a comprender la esperanza de la resurrección que el judío tiene, pero que logra encontrar su plenitud en la experiencia de Cristo resucitado. De manera pues que, comprendiendo lo que significa la esperanza, descubriendo cómo en nuestro momento particular esa esperanza a veces nos resulta como tan esquiva, como tan difícil, como que a veces nos dejamos desvanecer, que el desfallecimiento se apodera de nosotros, que viene el desaliento y no sentimos fuerzas, que nos parece que las pruebas nos derrumban, que nos parece que Dios nos abandonó porque tenemos un momento de crisis o de dificultad económica o de salud o familiar o relacional o alguien nos está haciendo mal. Entonces vienen todas estas realidades y nos derrumban, como que nosotros no hacemos parte de una historia de salvación, como que el plan de Dios no está para nosotros, como que no lo cumple. Aparece una figura como la de este hombre silencioso, porque acuérdense que José no abre la boca en todo el Evangelio. Nosotros no escuchamos decir una sola palabra de José. No la busquen el Evangelio, léanselo de tapa a tapa y se van a encontrar que no hay ninguna expresión de San José. Incluso cuando el niño se pierde en el templo, es la mamá la que dice: ¿dónde andabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos ansiosos, con preocupación. José tampoco habló en aquella ocasión. Pero tenemos que darnos cuenta que una vez que José asume su tarea, la asume gracias a la fortaleza que ya él tiene de hacer parte de ese pueblo de Dios. Por eso la primera realidad que les presenté es José, que esperó como un judío bueno, esperó en la promesa, en que ese pueblo era el pueblo de Dios, cumplía con sus tareas como hombre justo, responsable en sus tareas, en sus trabajos, cumplidor de lo que la religión judía le proponía. Y una vez que asume la tarea, la asume sin reparos, sin reclamos. Está haciendo lo que le toca. Desde que empezó, saliendo de lo que tenía, de su casa, de su carpintería, para ir a hacer un censo y nunca más pudo volver a su casa. Porque fíjense ustedes que nunca más volvió a su casa. Ya simplemente sale hacia Belén, de Belén a Jerusalén, a presentar al niño en el templo, de Jerusalén a Egipto, y luego de Egipto vuelve y ya se tiene que desviar y termina en Nazaret. Esperó entonces con María antes y en el nacimiento de Jesús. Esperó con María y Jesús en medio del exilio en Egipto. ¿Cuántas dificultades? Solo Dios sabe. Esperó en la vida oculta de Jesús y esperó en la resurrección, porque Él es patrono de la buena muerte y esperó sabiendo o confiando en la resurrección del último día, quizás sin saber que era su hijo putativo el encargado de vencer definitivamente esa barrera entre la vida y la muerte con su resurrección. Que esta figura de San José entonces nos ayude a nosotros, de modo especialísimo, a fortalecernos en la esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.